buenos días para todos. El Señor bendiga sus vidas y sus familias en este nuevo y precioso día de vida que nos concede. Seguramente que cuando usted mira por la ventana de su casa en la mañana y ve pasar a las personas, a los vecinos, a los conocidos, de pronto a la familia, en fin, usted alcanza a imaginarse que el niño va al colegio, el joven a la universidad, el adulto al trabajo, otros van al médico, otros al supermercado, etcétera, etcétera. Cada quien toma el camino que lo lleva a su destino cada día, y asimismo sucede en la vida en general. Cada quien toma y labra el camino que lo llevará a su destino final. Algunos escogerán caminos que los guiarán a su propia destrucción, otros tomarán sendas que los llevarán a destinos de bendición. Sin embargo, aunque algunos tomen el mejor camino, el más bien analizado, el de mejores expectativas, hay un camino que es mucho más superior. Es un camino con propósitos insuperables y es el camino de Dios. El camino de Dios es tan alto y sublime que los hombres no alcanzamos tan siquiera a imaginarlo en toda su magnitud. ¿Y tú, cuál es el camino que estás tomando para tu vida? En nuestro devocional de hoy, en palabras del profeta Isaías, nos muestra la grandeza de los caminos de Dios con sus hijos. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y permíteme compartir contigo esta reflexión que nos deja el profeta en el capítulo 55, versículos 8 y 9 de Isaías. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Estos versículos forman parte de una sección realmente hermosa. El profeta está anunciando lo que el Dios Todopoderoso tiene planeado para su pueblo. Un pueblo que ha sido rebelde, desobediente, impío, que ha pasado los límites del paganismo. Y como consecuencia ha tenido que sufrir el rigor del exilio, la esclavitud y todo el sufrimiento y tragedia que conlleva el castigo de Dios. Y en medio de la desesperanza, el Señor trae buenas nuevas para su pueblo y todos aquellos que se arrepientan. Ahora bien, el vínculo que conecta los versículos precedentes con estos son las palabras pensamientos y caminos. Dios habla de nuevo y declara la superioridad de sus pensamientos sobre los de todos y cada uno de los hombres. Los caminos y los pensamientos de los humanos son malvados y perversos por naturaleza. Moisés escribió: «Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal». Pero además del problema del pecado, los pensamientos y los caminos del hombre están muy limitados por el tiempo, por el espacio y otros factores. Incluso los impíos pueden entender este principio. Los incrédulos a menudo enfrentan desafíos a su entendimiento, pero este texto nos lleva más a lo profundo de la diferencia entre los caminos de Dios y los del hombre. La perversidad de nuestra condición natural, hermanos, lucha contra Dios, y por lo mismo, todos los pensamientos que fluyen de nosotros en nada se parecen a los de Dios. Los pensadores más eruditos de todas las épocas son incapaces de alcanzar los altos y majestuosos caminos del Señor o entenderlos tan siquiera. Abandonado a sí mismo y sin la palabra, ningún ser humano puede imaginar que Dios enviaría el Salvador para morir por pecadores indignos. La gracia divina continúa siendo un misterio para la investigación y la inteligencia humana. Sin embargo, Dios muestra su misericordia en su palabra. Durante toda la historia ha existido el pensamiento y el intento de evolucionar y superarse cultural, moral, mental y espiritualmente. No obstante, el hombre sin Dios no encuentra un verdadero sentido y propósito final para su vida. Por ejemplo, los padres se preocupan por trazarle un buen y mejor camino a sus hijos. Las parejas intentan ser comprensivos e inteligentes para llevar un buen matrimonio. El común de las personas procura salir adelante y superarse para construir un mejor futuro. Y como estos, hay cantidades de paradigmas. Sin embargo, aunque los padres, los esposos y cada quien haga su mejor esfuerzo, lo que los hombres y el mundo ofrecen siempre será insuficiente. Sencillamente porque hay cosas que solo provienen de Dios y de nada ni de nadie más. De hecho, la manera en que el Señor obra en el corazón del hombre también está mucho más allá de la comprensión del ser humano. Dios obra el milagro de la conversión y una vida nueva. Cambia el camino y el destino de una persona,
por medio del Evangelio. Las sencillas palabras que anuncian el perdón y la vida mediante Cristo. Estos son los pensamientos y propósitos de Dios para aquellos que le creen y se arropan bajo su presencia y su bendita palabra. Pero también los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. El camino de Dios obra por medio de las palabras del Evangelio, no solo para convertir a los pecadores, sino para fortalecerlos y para preservar su fe contra las muchas tentaciones y distracciones de esta vida. Escuchemos esto. Las personas toman los caminos que consideran son los mejores para ellos y sus familias, pero en su mayoría tienen que ver con asuntos y cosas materiales, terrenales. Sin embargo, el camino que el Señor nos brinda por medio de su palabra y su gracia es mucho más alto, porque no solo cambia el estatus social o económico de una persona, sino que o más bien con su palabra, con su perdón y su poder cambia el corazón. Así que, amado hermano, con seguridad que tú tienes excelentes planes para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, etc. Pero cuán bien harías si escuchas la invitación del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus caminos y sus pensamientos para ti son mucho más superiores que los tuyos, mucho más altos de lo que alcances tan siquiera a imaginarte. Y por todo ello, agradezcámosle a Dios en esta mañana. Poderoso Señor, bendito y soberano Dios del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por bendecirnos y fortalecernos todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias por estar en control de aquello que nosotros no podemos controlar, por planear para nuestra vida lo que nosotros nunca podríamos tan siquiera imaginar. Gracias, bendito Redentor, porque cuando muchos íbamos por el camino de la destrucción que habíamos escogido, tú llegaste y nos mostraste un camino y un destino diferente contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y concédenos la sensibilidad y la sensatez para comprender que tus pensamientos y tus caminos son mucho más altos que los nuestros. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, que el día de hoy sea de mucha reflexión. Te invito a que revises tus planes y tus caminos y gires el timón hacia Cristo, porque los propósitos de Él para ti y para los tuyos son tan diferentes y buenos que tú no alcanzas tan siquiera a imaginarlos. Seguramente que ningún padre en todas sus facultades tiene malos pensamientos para sus hijos. Tal vez algunos o muchos o todos nosotros, ninguno, esté pensando en hacerse daño a sí mismo. Pero aún así, los planes de Dios son mucho más superiores que las buenas intenciones de los seres humanos. Por eso, medita en la palabra y démosle gracias al Señor por tanta bondad y tanta generosidad. Comparte este mensaje, hermano. Dios te bendiga.